este sermón está muy largo, del 12 al 17. ¿Sí se ve? ¿O no vamos para acá? ¿Está bien? Lo dividí en dos partes, porque está larguito el esquema. Entonces vamos a ver una parte hoy y otra parte el domingo. Mira, hace muchos años, antes de ser creyente, yo estuve metido 8 años en una empresa donde yo viajé por Sonora, Sinaloa y parte de Baja California Norte enseñando sobre el éxito. Y una de las áreas que enseñaba, ¿sabes cuál era? Donde nos enfocábamos un montón, cómo debía vestirse la gente. Nos enfocábamos mucho, cómo debía vestirse. Entonces, ¿cómo debía vestirse según yo en aquel tiempo esa gente? Como un triunfador. ¿Sí? ¿Cuál era nuestro argumento? La gente en el mundo, te trata como te ve. ¿Sí me explico? Acuérdate, hasta mismo Cristo en Santiago dice, claro, entra el rico y ¿cómo lo reciben? Pásase, siéntese acá. Y entra alguien harapiento, hay gente donde puedes. En cierto modo, aún en la iglesia actuamos así a veces, ¿no? Entonces, la gente te trata como te ve. Y otra premisa que teníamos es que la primera impresión es una de las más importantes. Cuando alguien te conoce, la primera impresión, esa se queda fijada. Ok. En el mundo secular tiene algo de verdad eso. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que alguien es doctor? Porque trae bata. ¿Cómo sé yo que alguien es bombero? Porque está vestido de bombero. ¿Cómo sé que alguien es policía? ¿Cómo sé que alguien es cura? Por cómo están vestidos. Entonces, la vestimenta tiene cierta importancia, yo creo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿tú sabes cómo son vestidos los presos? Naranja. ¿Por qué? Porque en cuanto veas en la calle a alguien vestido de naranja, es un preso que se escapó, es un delincuente, y todo el mundo lo va a identificar, pero mira, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Sinaloa, cuando vas en la carretera y de repente está un retén, ¿qué es lo primero que te fijas? El uniforme, a veces trae aquí algo oficial, ¿no? Entonces el vestirse es importancia, tiene cierta importancia, ¿no? Por ejemplo, yo, es personal, los domingos es el único día que me he visto así. Siempre ando en mezclilla, tenis. O sea, para mí esto es formal, para mí, obviamente. ¿Por qué lo hago? Porque para mí esto es como una manera más de decirle, Señor, mira, porque es tu domingo, me voy a vestir mejor que en la semana. Es personal, no quiere decir que si vengo en short, honro más a Dios. No, eso sería legalismo. Pero yo trato de, en ese detalle, según yo, honrar a Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿A dónde voy con todo esto? Porque en este pasaje, Pablo ordena que nos vistamos de Cristo. ¿Y qué es vestirse de Cristo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mira, para platicarte el contexto de esto, si tú te agarras con Colosenses, los primeros 1, 2 capítulos, toda la enseñanza radica en que Pablo quiere decir, todo lo que Cristo ha hecho por ti, así que lo que tienes que hacer es que Cristo sea preeminente en tu vida. Así es fácil. Capítulo 1, capítulo 2. Cristo tiene que ser preeminente en tu vida. Ustedes han visto, no se ofendan, que yo critico, sería la palabra, bueno, yo no uso, y a veces critico, las frases cristianas que algunos de ustedes usan. Y no es que esté mal, pero yo no, primero Dios dice, ¿no? Dios mediante. Esas frases significan que Dios es preeminente. Y yo las critico porque a veces hay hermanos que las usan y no las aplican. Entonces, pues no me digas que Cristo es preeminente porque no lo estás aplicando, ¿no? Vas a ir el domingo, primero Dios, ahí voy a estar, y nada, domingo. ¿Por qué? Porque no vino. Entonces no es preeminente Dios en tu vida. Por eso en ese sentido estoy en contra de que las usen algunos, lo que sé en las bíblicas. Es correcto. Entonces, capítulo 1 y 2 de Colosenses, que Cristo sea, que es preeminente, lo más alto, lo más importante, lo número 1, el centro de tu vida. Entonces ya en el 3 empieza Pablo de manera práctica, a ver chiquito, vamos a ver si es cierto que Cristo es preeminente en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Y empieza una serie de cosas a decir Pablo, ¿cómo es que supuestamente Cristo es lo primero en mi vida? Ese es el punto
de lo que continúa, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Colosenses 13 empieza: si pues habéis resucitado. ¿Qué está queriendo decir? Si tú realmente eres creyente verdadero, si realmente has nacido de nuevo, y te da dos órdenes: busca las cosas de arriba y pon la mira en las de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Enfócate en lo espiritual, enfócate en lo celestial, no en los problemas que hay aquí. Si eres realmente cristiano, es lo que está diciendo Pablo. Si eres realmente cristiano, eso es lo que vas a hacer. Es decir, la mirada hacia arriba, pues vamos a decir. Ok, hasta ahí. Y luego te dice cómo lo hagas en el 3.5. ¿Qué dice Colosenses 3.5? Da otra orden: hacer morir lo terrenal. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Es una doctrina muy famosa que los reformados usamos mucho. Se llama la mortificación. Entonces, ¿cómo yo me voy a enfocar? Mortificando mi pecado. Hasta ahí. Y luego, en el Colosenses 3, del 5 al 9, menciona una lista de pecados que era lo que todos nosotros vivíamos. ¿Sí? Menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales ustedes, nosotros, también anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ellos. Dice, pero ahora deja todas estas cosas. Es decir, si tú realmente eres creyente verdadero, antes vivías así, pero ahora que Cristo te rescató, ya no vas a vivir en ellas. Y nadie diga, no, yo no hacía esas cosas. Todos las hacíamos, solamente que unos más y otros menos, pero todos hacíamos esos pecados. Así que no nos creamos muy santos. Entonces, ese es el punto. Entonces empieza en el Colosenses 3, 9 al 11 y te dice lo que Cristo ya hizo por ti. Fíjate lo que dice Colosenses. Ay, no había puesto los pasajes, ¿verdad? Un nombre rápido ya, mira. Colosenses 3, 9. Aquí está. Dice, habiéndonos despojado. Esto es algo que ya pasó, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Que Cristo te quitó la vieja naturaleza pecaminosa. El día de hoy enseñan en iglesias que tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la nueva, y las dos luchan entre sí. No es cierto, es falso. No tenemos dos naturalezas. La vieja ya fue muerta, dice. Hemos sido despojados del viejo hombre. Y lo dice, y revestido. Esta es la nueva naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Se va renovando. Ese renovando es la santificación que estamos viviendo el día de hoy. Y fíjate cómo termina la frase. Sino que Cristo es que todo es la preeminencia. Entonces, si Cristo te quitó la vieja naturaleza, te dio una nueva naturaleza y te está renovando para que Él sea lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es donde empieza el sermón de hoy, que es el pasaje que leyó el hermano Luis, ¿verdad? Básicamente te da un argumento y te da un mandato. ¿Cuál es el argumento? Esos tres aspectos. ¿Cuál es el mandato? Te da 5 virtudes que debemos vestirnos. Por eso es tan importante cómo el mundo nos ve, para que veas que sí es importante la vestimenta. Pero esta es una vestimenta espiritual, ¿verdad? Vamos a empezar de lleno con el punto A del argumento. Mira, ¿de dónde sale esto? Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado. Ese pues es como un entonces. Entonces dice Pablo, fíjate todo lo que te dije anteriormente. Entonces, vístete. ¿Sí? O sea, la decisión lógica, la resolución lógica de todo lo que te he dicho es que entonces vístete de Cristo. O sea, no le demos más vueltas. Y te da el argumento. ¿Cuál es el argumento? Escogido. Pero dices, es que yo no puedo. No, si tú eres un escogido, eso es una razón para vestirte de Cristo. ¿Qué es ser escogido? Aquí muchos les molesta. La mayoría de las iglesias les molesta. ¿Qué es escogido? Que eres predestinado, que has sido elegido, producto de una elección divina antes de la fundación del mundo. Eso es algo muy difícil de entender, complicado de aceptar, pero es bíblico. No es algo que yo diga, es algo que está en la Biblia. O sea, un Dios amoroso te amó tanto que te predestinó
y te eligió para que fueras suyo. ¿Entiende lo maravilloso y tremendo que es eso? ¿Sí se entienden esas palabras? Es más, de los millones y millones de personas del pasado, los millones que existen ahorita y de los millones futuros, solamente unos poquitos son predestinados y escogidos. Y entre esos poquitos estamos nosotros. Entonces dice Pablo, no es ese un argumento suficiente, que eres escogido. Entonces, ¿por qué no lo testigo? Es lo que dice Pablo, no yo. Como dice Mateo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Ese es un principio bíblico. Básicamente lo que hace Pablo es exhortarte a todo lo que hizo Dios por ti, y Él espera una respuesta amorosa de nosotros con eso. Básicamente. Acuérdate, todo eso que pasó fue por gracia. Y si es por gracia, es inmerecida. Es decir, nadie se hace cristiano o creyente. No. Alguien te tuvo que haber escogido, elegido y predestinado para que fueras creyente. ¿Verdad? Por ejemplo, un pasaje típico. Según nos escogió el pasado, antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que el universo existiera, el Señor ya había escogido tanto. Y lógicamente, eso es imposible, porque si no existía, ¿cómo lo escogió? Bueno, el Señor es omnisciente. Acuérdate que el Señor no se mueve en la esfera del tiempo. Para Él no existe el pasado, presente y futuro. Entonces Él sabe lo que está pasando en el futuro, sabe lo que pasó en el pasado y lo que está pasando ahorita. Él sabe que iba a levantar la mano. Yo no sabía que le iba a levantar, fíjate. ¿Me explico? Entonces Él, antes de todo eso, dijo, voy a crear un Tato y lo voy a amar tanto que lo voy a escoger. Solamente que Tato se dio cuenta a los no sé cuántos años, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Y para qué fueron escogidos? ¿Qué dice? Para ser predestinados. Un pasaje más, ¿no? Para afianzar la doctrina de escogido. Dice, Tesalonicenses. Fíjate cómo dice. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios, ¿qué dice? Nos haya escogido desde el principio. ¿Cuál principio? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando Apocalipsis? Y en Apocalipsis hay un pasaje en el 13 y el 17 que dice que toda la humanidad siguió al anticristo. ¿Sabes quiénes son los que siguieron al anticristo? Dice la escritura que son los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son esos? Los que no son escogidos. ¿Estamos? Para que vean lo importante de creer y enfatizar la doctrina de ser escogido. Por eso Pablo la usa como argumento. Si eso no me motiva a mí, tengo un problema. Entonces, pero aparte, ¿para qué me escogió? Segundo argumento, para ser santo. Ahora, que en la Biblia se usan dos palabras griegas para santo. Santo en algunos se usa para no tener pecado. Esta no es esto. Esta palabra significa apartado, separado. Esta Biblia para mí es santa. ¿Por qué? Porque tiene un uso especial para mí. En ese sentido, vaya. Es decir, que Dios te escogió para apartarte, para ser usado para Él. Por eso somos santos. ¿Sí? Mira, 1 Pedro 2:9 dice que ustedes, es decir, la iglesia, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que lo use. Ahí está. Eso significa que es algo apartado para Él. Es santo la iglesia. ¿Sí? Mira el Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a otros. ¿Por qué qué? Porque un pueblo suyo somos de ovejas de su casa. Somos apartados. Le pertenecemos, vaya. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, en el tabernáculo, todos los utensilios que se usaban eran santos. ¿Por qué eran santos? ¿No tenían pecado? No, si son cosas inertes. ¿Por qué eran santas?
porque eran apartadas para uso exclusivo de Dios, pues eran santas. Algunas eran santísimas, porque Dios le daba un uso más especial todavía. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo? Y que le dice, quita tu pie de aquí, mijito, porque este es suelo santo. Es decir, que después de que se fue el Señor y se fue Moisés, esa tierra seguía siendo santa. No, nada más en ese momento fue santa, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, cuando no sé qué nombre Josué, se le aparece aquel guerrero con esta espada, que era un Cristo preencarnado, también le dice, ¿sabes qué? Hazte para allá, porque este es solo santo, papá. Y Josué no, hazte para allá. ¿Por qué? Porque era Dios y estaba siendo usado ese pedazo de tierra por Dios, era santificado. ¿Se entiende ahora la palabra? Entonces nosotros somos un pueblo santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos, cómo nos vestimos, qué hacemos. Porque acuérdate que ya no te perteneces, ahora eres de Dios. ¿Qué haces? Ya no eres tuyo, eres de Él. Has sido apartado. ¿Se entiende esto ahorita? El arca del pacto era tan santa que si la tocabas o la mirabas, morías. ¿Sí? Dios diseñó una manera de transportarla, que era con varas y tapada. Y nada más, los cuatitas podían llevarla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque era santo. Era donde el Señor manifestaba su presencia en el tabernáculo, en el arca del pacto. Era algo santísimo. Ahora, Dios te escogió, Dios te santificó, te apartó. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro argumento que nos da? Porque eres muy amado. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, el mayor motivador del mundo es el amor. Casi todo lo que hacemos, lo hacemos porque nos mueve una tremenda pasión o un afecto por algo. Atrás de eso está el amor. Puede haber cosas malas o buenas, pero al final de cuentas lo que está atrás es el amor. Dios quiere que nos motive a vestirnos a hacer el amor que le tenemos a Él. ¿Se entiende? No quiere Él que tú le obedezcas por obedecer, porque eso sería legalismo, sería ser como un fariseo. Él quiere motivarte, exhortarnos a que, órale, voy a vestirme de Cristo porque lo amo. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, el saber, no estoy hablando de mí, solo en general, ¿no? El saber que mi pareja me ama, que mis hijos me aman, eso, mis amistades me aman, eso debe animarme y fortalecerme. El sentirme amado por los míos, le da un mayor sentido a mi vida. Caso contrario, ¿cuántas personas, cuando los venga a llamar la pareja, pierden el respeto de los hijos, no tienen amigos? Fíjate cuántas personas pierden el rumbo de la vida o el deseo de vivir porque no hay amor en su vida, nada más. Para que vean lo importante que es el amor. ¿Sí? No. Es normal sentir tristeza por perder un ser querido, pero el perder la razón de vivir, perder la motivación, quiere decir que esa persona tiene las prioridades incorrectas. Si Cristo es preeminente, aunque te quite esto, sigue manteniéndote tu prioridad, tu motivador está acá. Pero si Cristo está por acá en segundo, tercero, y se muere esa persona que tú amas, te pierdes. Son los que caen en depresión total, y algunos hasta se quitan la vida. ¿Cómo es posible que un cristiano se quite la vida? Porque tiene sus prioridades malas. Era mentira que Cristo era preeminente en su vida. Por eso es tan importante esta doctrina. Porque no sabemos qué día te va a llegar una prueba tan dura donde Dios te puede quitar algo que tú amas, y si Cristo no es lo número uno, vas a ver cómo nos tambaleamos. ¿Sí? Cuando las personas dejamos de amar, nos amargamos, nos llenamos de rencor, desesperanza, y viene el declive, y muchos hasta terminan el amor. Entonces, el saber que Dios me escogió antes de la fundación, que me apartó para Él y que me ama, eso debe ser una motivación para mí. Acuérdate, Dios no me ama igual que la gente allá. Dios tiene un amor que nadie entiende, muy grande,
por sus escogidos. Muy grande. Dice que no lo podemos comprender. De lo ancho, lo profundo y lo extenso, no lo podemos comprender, pero es un amor grande y luego lo bueno es que es inalterable. Así que yo puedo cometer el pecado más grande que puede haber en mi vida y Él va a seguir amándome igual. Dios es inalterable en ese sentido. Mira, famosísimo el pasaje. Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Cristo murió. O sea, yo era un tremendo pecador, rechazaba a Dios y aún así Dios manda a su Hijo a morir en mi lugar. ¿Qué es eso? Amor. Si Él hizo eso, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por Él? ¿Sí? ¿No te convence? Mira esto. En esto se mostró el amor de Dios para quién. No es para con el mundo, es nosotros, la iglesia. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Ahí está. Ahí se refleja mi reacción. Yo voy a vivir por Él, por todo lo que me amó. Sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación, amados míos. Así debemos andar también nosotros amar unos a otros, ¿no? Entonces, todo tiene que ser una consecuencia. Como Dios nos amó tanto, ahora yo puedo amarlo a Él y amo a mis hermanos. Si no, no se da eso. Mira, la santidad, el cristianismo no consiste en dejar de hacer cosas. Ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, ya no me voy a vestir así, ya no voy a ir a fiestas. No se trata de eso el cristianismo. Se trata de quitarte cosas y de hacer otras más. ¿Cuáles son esas? Esas cosas se le llaman virtudes. Tiene que haber un fruto en mi caminar que se manifiesta en virtudes. Son sumamente esenciales e importantes. Por eso, si yo llevo un cristianismo donde nada más obedezco, eso es legalismo, por obedecer. Dios le importa mucho cuál es mi motivación para obedecer. ¿Por qué vine el domingo hoy? ¿Porque tengo que cumplir o porque amo a Dios? Por eso, una persona que en realidad no ama a Dios, todo esto es una carga enorme. Es muy difícil obedecer, es muy difícil seguir todo esto que Él pide. Es una carga enorme. Pero para el que ama a Cristo, no lo es. Son motivadores al revés. Ahora, el ser hijo de Dios es un privilegio. Pero el que tú seas privilegiado trae consigo, ¿qué cosa? Responsabilidad. ¿Te acuerdas que aquel pasaje dice, todo aquel que se le ha dado mucho, dice, mucho se le demandará? Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, Dios no nos exige lo mismo que a los del mundo. A nosotros nos exige más. Y debemos dar más. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Es decir, hay pecados por omisión. Entonces, si yo sé que me tengo que vestir como un cristiano, en el sentido espiritual estoy hablando, y no lo hago, eso es pecado. Dice John MacArthur, así que dicho comportamiento, es decir, el vestirme de Cristo, es la manifestación externa de una transformación interna. Es decir, aquellas personas que realmente no se pueden vestir de estas virtudes, ¿sabes cuál es la realidad? Que no son creyentes. Eso es lo que dice MacArthur y estoy de acuerdo con él. ¿Te acuerdas lo que mencionó ahorita el pastor Brian en el pasaje de Mateo? Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre expulsé demonios, hice estos milagros, hice todo esto en tu nombre. Y al último dice Cristo, no te conocí. Pues estuve en la iglesia, estuve en el ministerio ofrendé, alabé, ¿cómo que no me conoces? Porque eras un legalista. No me amabas en realidad. Tenías una religión, no una relación. Entonces, no te conozco. Así de fuerte eso. ¿Sí? ¿Sabes por qué hay tantos problemas? Todas las iglesias tienen problemas. Claro, no lo estoy echando a la iglesia. Pero ¿sabes por qué las iglesias tenemos tantos problemas? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Porque no nos vestimos correctamente. Si tuviéramos esas 5 virtudes, esto fluye. Pero como no nos vestimos, es como el aceite.
hay un montón de fricciones dentro de las iglesias. Y eso es común y tristemente normal, pero no es lo correcto. Es algo que conviene, no van a empezar otra cosa. Mira, bueno, entonces, fuiste escogido, has sido santificado, apartado y eres amado. Amado incomprensiblemente. Eso es el argumento para que ahora te vistas. ¿Qué me tengo que vestir? Mira. Aquí está. ¿De dónde sale? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ay, está bien fácil, ya los he escuchado, me vas a decir. Ya lo hemos estudiado. Pero mira, son 5 virtudes, son 5 prendas que deben de caracterizarte. Es decir, que cuando alguien llega aquí y te ve, debe de ver en ti eso. Al caminar nos deben de ver eso. Y si no lo ven, pues algo pasa ahí. Si en realidad somos verdaderos creyentes, ¿sabes qué va a pasar? Los 3 argumentos que vimos me deben de motivar y voy a empezar a hacer eso, a vestirme, a manifestar estas virtudes. Como una respuesta de amor del Dios que yo tengo, del amor que yo le tengo, ¿sí se entiende? No del amor que Él me tiene a mí. Mira, dice un teólogo, David Durr, dice, ahora nos dice que, hablando de Pablo, que pues tras nuestra conversión y nuestro bautismo nos hemos vestido del nuevo hombre, debemos revestirnos también de las virtudes de Cristo. Una vez más, su lógica es que debemos vivir de una manera consecuente con nuestra posición. Cuando vivíamos según la vida de Adán, era lógico que nuestro viejo hombre se expresara mediante vicios y pecados. Ahora, a vivir según la vida de Cristo, es necesario que nuestra nueva humanidad encuentre esta expresión. Mira, uno de los medios de gracia que Dios usa para hacernos crecer se llama la comunión. Comunionía, vaya. Pero la comunión pero estas virtudes, solamente se pueden practicar teniendo comunión. Es decir, que aquellas personas que casi no se congregan, aquellas personas que nada más vienen el domingo y se van, aquellas personas que casi no vienen los miércoles o varones o la femenil, difícilmente las van a desarrollar. Así te lo pongo. Las personas que no practican la comunión son las que menos manifiestan, desarrollan estas virtudes. Porque son frutos. Y el fruto se desarrolla practicando la comunión. El hermano que te cae gordo, a ese vas a practicar la paciencia, la benignidad. El hermano que está en necesidad, vas a aplicar la misericordia. Pero si no tengo comunión, no van a crecer estos frutos. Ahí van a estar. Dios instituyó la iglesia bajo el formato. Por eso es muy triste. Fíjate, detrás de toda la pandemia está Satanás. Y ahora, eso que hacen las iglesias el día de hoy, a tener cultos en línea, no es bíblico. Porque no se practica la comunión. Nada más hoy es el sermoncito en línea. No. Pero ya ha creado un pánico a los hermanos al congregarse. La pandemia va a quedar por años, tenemos que congregarnos. Oye, pero te vas a enfermar, ya estás vacunado. No, pero que la vacuna no te exime. No, pero baja, no te vas a morir. Te va a pegar, pero no tan duro. Entonces arriesgate, congrégate. Porque es el mandato y el formato que Dios estipuló. ¿A poco crees que es la única pandemia que ha venido en el mundo? Han venido más y la iglesia sigue perseverando. ¿Sabes que va a haber más pandemias en el futuro? ¿Y qué vamos a hacer? No nos vamos a congregar. Tenemos que congregarnos. ¿Me explico? Mira, la primera, entrañable misericordia. Esa palabra de entrañable, ellos lo manejaban como las vísceras aquí del ser humano. En aquel tiempo los griegos decían que las emociones radican aquí, y es correcto. Nosotros ahora lo manejamos que el corazón, pero si te fijas tú cuando te dan una mala noticia o te emocionas mucho, aquí sientes, dices mariposas en el... Sientes algo aquí realmente, todo se concentra aquí, no es acá, la verdad. Porque se le da el corazón, que es otra cosa, ¿no? Pero entonces, por eso dice entraña, de entrañas. Entrañable misericordia, ¿no? Y esto puede ser traducido en algunas versiones como entrañable misericordia o entrañable compasión.
¿Qué significa eso? Mira, en ese tiempo, las personas enfermas, ancianas, heridas de aquel tiempo eran con frecuencia abandonadas. Los creyentes no deberíamos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas, mayormente de los hermanos de la fe. Cuidado con voltear demasiado afuera y estar viendo las necesidades de los que sufren. De esa caridad es correcta, pero primero es la de aquí. Mira cómo dice Pablo aquí: Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Es esa compasión que sientes aquí en el estómago. Eso sentía Pablo por la iglesia. ¿Te acuerdas cuando dijo en una ocasión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Así que no sé si quedarme, porque sé que si me quedo hay mucha necesidad de ministerio, pero si me voy es mejor, dice. O sea que él prefería, en vez de estar con Cristo, quedarse por el bien de la iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Compasión entrañable. Eso sentía Pablo. Pero de manera práctica, ¿qué es la compasión? Es la capacidad de identificarte con lo que siente la otra persona. ¿Sí? Es alguien que es muy sensible y ve el sufrimiento del hermano o de la persona y lo comprende y sufre con él. O caso contrario, si está muy contenta, empatiza con la alegría y se goza. Por eso lo dice Pablo, ¿no? En Romanos 12:15, gozados con los que se gozan y lloran. ¿Quiénes son esos? Los que tienen compasión. No es lo mismo con el emocionalismo, cuidado, ¿no? Hay personas que pueden ser muy emocionales y por todo lloran. No, eso no es precisamente ser compasivos, eso es ser inestables emocionalmente. Es bueno que llores, pero con base, que realmente te duele el dolor del hermano. Perfecto, llora con él, identifícate con su dolor. Y debemos desarrollar un corazón de compasión. Es una virtud que se refleja en los sentimientos por el otro. Es alguien que se desenfoca de sí y se enfoca en el otro. Por ejemplo, mira, cuando veas que ganas, vamos a poner situaciones generales, que te estás ganando muy poco, que estás batallando para encontrar trabajo, que tu jefe te trata muy mal, que en tu casa no hay armonía, tienes problemas con tu pareja, tus hijos no te hacen caso, tu salud está mal. Esas pruebas van a venir en tu vida, no sé por qué. Dios te las va a mandar, pero lo que sí sé es que esas pruebas, una de las cosas para que van a servir es que tú desarrolles la compasión. ¿Cómo? Porque el día que tu hermano tenga problemas con su pareja y tú ya las tuviste, tú lo vas a comprender y ya no lo vas a juzgar tan severo. Cuando a ti tu jefe te trató tan mal y después te platique un hermano que le va muy mal con su patrón, tú lo vas a comprender y vas a poder expresarlo en compasión. De la otra manera, si tú no tienes esas experiencias, vas a ser muy severo, exagerado, mira, como hace teatro por lo que le está pasando, nada más porque no tiene para comer, ¿no? Podemos ser muy duros a veces así. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado ni hemos practicado la compasión cuando no nos puso en pruebas durísimas, ¿verdad? O sea, Dios usa esas cosas para hacernos reflexionar y podamos empatizar con los hermanos, poder comprender mejor a los demás. Dice un teólogo que Louis Ayprof nos pronuncia, dice que la compasión hacia los demás es una virtud típicamente cristiana. El cristiano es consciente más que ninguna otra persona en el mundo del estado del mundo, que detrás de todos los problemas físicos y morales ve la ruina espiritual. Es decir, hay gente que me dice: no, esa señora de ahí, esa maestra es prostituta. Pero lo dicen así con: es del mundo. O sea, tú tienes que irte hasta atrás y decir: claro, pues es del mundo, está en una ruina espiritual, no tiene a Dios. Su Dios es el Satanás. ¿Qué puedes esperar bueno de esas personas? Entonces somos compasivos en ese sentido. No solapamos el pecado, que es diferente, pero comprendemos la situación. Son del mundo. Hay gente que se acerca a mí y me dice: que tengo problemas con mi familia de sangre y conversa. Pues claro, son del mundo, mi amigo. Tienes que ser compasivo con ellos, no entienden, no han nacido, ¿verdad? Hace como que 2 meses veníamos de Fuerte, Pastor Brian, Tony y yo,
en la noche, y acaba de pasar lo de la lluvia, unos baches enormes. Y ya sabes cómo maneja Brian, ¿no? Entonces, agarramos los baches, así, ¿no? En eso pasamos, y vemos que nos hacen una luz así, y vemos unos motociclistas tirados en la carretera, a la orilla, pero siguen acostados y tiesos. Entonces Brian hace como para pararse y le digo, hey, aquí eso se usa de trampa, para que caigas, entonces nos regresamos y nos asaltan. Tú sabes, me dice, entonces dudó un momento, dudó, y se da la cuenta y dudó. Bueno, ni modo, ¿no? Entonces se regresa, me dice, ¿sabes qué? Prefiero traer el cargo de conciencia de que nos asaltaron a de haber sabido que ocupaban. Y ya no regresamos, y sí era verdad. Estos motociclistas agarraron el bache y salieron volando los dos, y se golpearon. Nada grave, pero se golpearon. Entonces ya nos paramos para ver qué pasaba, hablamos con la Cruz Roja, les echamos un poquito la mano. ¿Qué es eso lo que hizo Brian? Compasión. Eso fue compasión. Es correcto. Se arriesgó, pero es correcto. Y mayormente nosotros debemos ser sensibles a eso, ¿no? Yo pensé primero en nosotros. Erróneo. Él pensó en esa persona. Él mostró compasión, yo mostré egoísmo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús, cuando andaba en el ministerio, dice que al ver las multitudes tuvo compasión? ¿Por qué? Porque estaban muertas espiritualmente, no tenían pastor. Él sabe a dónde iban, al infierno. Yo sentía compasión. Si Cristo la tiene, yo la tengo que enamorar. Una vez dice que vino un leproso a él rogándole, se hincó. ¿Te acuerdas como un leproso en aquel tiempo? No es como ahora, ¿no? Tenían llagas con pus. Esa persona tenía que vivir allá, no podías acercarte. Todo el mundo le debía. Y él vino cerca aquí, y Jesús lo toca, ¿sí? Y dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y lo sanó. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. Él entendió el sufrimiento. ¿Sabe lo que era rascarse y que se cayera la piel y la carne y que quedara vivo? Es tremenda esa enfermedad en aquel tiempo. Bueno, entonces, tenemos que desarrollar la compasión entrañable. Tienes que sentir algo. Y más cuando ves un hermano en alguna necesidad, tenemos que sentirlo. Si no lo siento, yo tengo que ir a solas y decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo mal. ¿Por qué no trabajó el programita que tengo aquí? ¿Por qué no siento compasión por mi hermano como le está yendo? No encuentra trabajo y no me importa. Acá. Entonces el que está mal eres tú. Oye, mis hermanos tienen problemas en su matrimonio y no siento nada. Estás mal. ¿Sí? Cosas por ejemplo. Ok. Segunda, benignidad es bondad. Eso es bondad. Es lo mismo que en compasión, pero se extiende a acciones. No nomás siento, ahora procedo, actúo con las obras, ¿no? Es la compasión en acción, vaya. Es la virtud que busca el bienestar de los demás. Lo que hizo Brian. Es aquel, acuérdate que hay una preocupación que es pecaminosa, esos que se afanan por todo y están sumamente preocupados, que es pecaminoso. Pero hay una preocupación genuina que es una virtud. Ah, bueno, esta es aquella que te lleva a preocuparte por los hermanos. Por eso el miércoles, cuando de repente alguien dice, tengo esta necesidad, y tú, wow, me la llevo a mi casa, voy a orar y voy a ver qué hago por esa persona. Ah, ok. Eso está hablando de, es una persona bondadosa. No nomás aquella que dice, voy a orar por ti y pues sí, qué bueno que eres por ti, pero y reacción, no nomás eso, ¿verdad? Es una actitud paternal, así como nosotros siempre estamos buscando cómo cuidar a nuestros hijos, y más cuando lo vemos en problemas. Un hermano paternal tiene esta bondad, esta compasión que nos lleva a una acción. A ver en qué te ayudo. Tú platícale un problema tuyo a Brian. Nunca se la va a olvidar. ¿Me explica? Entonces va a pasar el tiempo y ve que no se soluciona. Él te va a llegar y te va a preguntar, oye, ¿cómo vas en aquella situación que me dijiste? Así. Y sin decirte nada, va a buscar la manera de solucionártelo y apoyarte. ¿Cómo se llama eso? Bondad. Porque es un hombre bondadoso. No nomás siente la compasión, la lleva a la acción. Por ejemplo, déjame ver nuevo. ¿Te acuerdas el famosísimo pasaje del buen samaritano? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas?
Acuérdate que este hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo golpearon. Le cuenta como ahorita los sicarios le pegan un levantón, lo golpean, lo dejan mal. Creyeron que estaba muerto, imagínate cómo lo golpearon, pero no, lo dejaron a la orilla. Entonces, tristemente, el que desciende primero es un levita. Es un levita, alguien que se dedica en el tabernáculo, alguien que trabaja para el ministerio. Y lo vio y dijo, wow, mejor me voy de largo porque me voy a meter en problemas. ¿Te parece ese que venía del fuerte con Brian, no? ¿Sí? Y luego pasó un ¿qué? Un sacerdote, todavía más espiritual. Y lo ve y vámonos, dice, no, me voy a meter en problemas aquí. Entonces, en eso pasa uno que era un samaritano. Acuérdate quiénes eran los samaritanos. ¿Sí? Eran enemigos de los judíos porque eran la raza mixta, se odiaban a muerte. Entonces ve a un judío medio muerto y ¿qué hace? Se para, pero fíjate lo que dice. El samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es esto. Es compasión en acción, benignidad. Fue movido, lo sintió y actuó. ¿Y cómo sabemos que lo cumplió? Porque se acercó, vendó las heridas, le echó aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó y todo le dijo al mesonero, ¿sabes qué? Cuando yo regrese, si todavía ocupa ayuda, yo te lo voy a pagar. Hubo 7 acciones. 7 acciones. Entonces dice Jesús a los que se estaba platicando, ustedes hagan lo mismo que él. Es decir, déjense llevar por la misericordia, sean bondadosos. ¿Sí? Es aquel que busca el bien de los demás. Tercera prenda, humildad. Mira, esto es como una cadena, están muy ligadas unas a las otras. Una persona que ha desarrollado la compasión y que se manifiesta en acciones, es decir, que es bondadosa, es una persona que camina en humildad. Es una persona que se niega a sí mismo, por eso puede ser. Es una persona que ve los intereses de los demás primero que el suyo. En aquel día, cuando se escribió esta carta, la humildad no era vista como gran cosa. Por ejemplo, aquel que a toda costa defiende sus intereses, el día de hoy es visto como un ejemplo, y está mal. Un triunfador lo ven ahora. En los trabajos se ve bien aquel que hace alarde de su currículum. Tú has entregado currículum, yo he entregado muchos currículums y trato de adornarlos y ponerle experiencia en esto, a veces hasta le exageraba. Domino esto, sí lo domino, ¿Qué es eso? Falta de humildad. Porque es la manera en que en el mundo te vendes. Y ellos lo ven bien. Si yo me mostrara humildad, no me aceptarían. Los políticos hoy, para ser elegidos, ¿qué hacen? Yo hice esto, hicimos esto, quitamos el alfabetismo, construí todo esto, construí aquello. Puro alarde. Son los patanes, los políticos de hoy. Exageran, se adornan las obras, porque no tienen nada de humildad. Así se ve el día de hoy la humildad, no se ve bien. ¿Sabes por qué hay tanto problema en los matrimonios? ¿Sabes por qué hay tanta fricción entre nosotros? ¿Sabes por qué los pastores batallan tanto con ciertas ovejas? ¿Sabes por qué? Porque falta humildad. Porque falta humildad. Una característica de la humildad, ¿sabes cuál es? La sumisión. Sumisión es sujetarse, es someterse. De hecho, la expresión en señal de nudos es así, ¿verdad? Tú me lo sabes. Someterse. Ponerse abajo. ¿Cómo te vas a poner abajo? Eso es humillante. Es humildad. Fíjate, mira. Mira lo que dice aquí Efesios. Esa es una orden. Someteos unos a otros. Eso está hablando de nosotros. Sométanse. ¿Cómo me voy a someter? Solamente con humildad. No hay otra manera. He escuchado a algunos hermanos que cuando son parados por los oficiales de tránsito, es decir, hay hermanos cristianos con los que platico, y me dicen, no, me paró un tránsito. Y le digo, ¿qué? Hombre, no me dejé. Él me quiso pagar la multa y que no sé qué, me bajé, le alegué, le discutí, que no sé qué. No, bravos, bien pitudos, como decimos nosotros. ¿Dónde está la humildad? Arrogante. Y eso que cometieron falta de tránsito todavía, ¿no? O sea, si cometiste una falta, ¿cómo te pones a discutir? Simplemente recibe la infracción. ¿Para qué te pones a discutir, no?
Cuando el pastor manda a una oveja a revisar su caminar y ésta es exhortada y ésta reacciona con enojo y se distancia, ¿cuánta falta de humildad hay ahí? Cuando uno está revistiéndose de humildad, imitando al Señor Jesús, reconocerá su pequeñez y reconocerá que no mora en él el bien, que es una persona falible. Eso es humildad. ¿Sí se entendió? La humildad me lleva a tener una opinión muy modesta de mí mismo. Eso nos ayudará. Si yo soy humilde, para mí va a ser mucho más fácil tener compasión y bondad con los demás. En la medida que no tenga humildad, batallo, porque voy a pensar primero en mí. No, mucho molesto. Voy a orar por él, ¿no? Hay personas que me han dicho a mí, desde que soy cristiano he cambiado mucho. Entonces tú, caramba, cuánta falta de humildad. Qué bueno que cambiemos, todos deberíamos estar cambiando, pero que yo diga de mí mismo, yo he cambiado un montón, muchísimo. Dice Proverbios 27:2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Eso es que nos echamos flores. ¿Qué quiere decir? Que te falta mucho humildad. Una persona verdaderamente humilde irá a exhortar al hermano que vio pecar para ayudarle a rectificar su falla, aún expensas de que aquel se moleste con él. Claro, lo hará con humildad. ¿Sí se entendió? O sea, la humildad me va a llevar. ¿Sabes qué? Gaby está pecando. Y como la amo, la voy a exhortar. Pero a lo mejor Gaby se enoja conmigo y me deja hablar. No, lo voy a hacer. Pero si no lo hago, es una muestra de falta de humildad, porque estoy pensando primero en mí. ¿Sabes qué? No quiero que se enoje conmigo. Yo quiero que me siga hablando y quiero seguir teniendo esa relación con ella. Entonces, antepusiste tú sentir de tu relación que lo que Dios te manda. Es una falta de humildad. Fíjate qué sutil puede ser. Cuando uno sea ofendido, humillado, rechazado, incomprendido, porque te va a pasar en la iglesia, va a haber personas que te van a traicionar, humillar, ofender, desaires, lo que tú quieras. Lo vas a poder soportar porque la humildad te hará pasar por alto y te permitirá recibir dicha humillación sin caer en el ardor, amargura o rencor, y mucho menos deseos de venganza. Tú vas a saber, el día que seas humillado por alguien de aquí, ¿qué pasó aquí? Tú pensaste, pues, pero vas a ver, déjala, la voy a guardar. Eso no es humildad, a lo mejor reaccionaste muy bien tú, Dios te bendiga, hermanito, pero por dentro te estás comiendo. Es porque te falta humildad. En el momento que eres muy humillado y tú, lo aceptas como enviado de Dios, es que hay humildad en ti. Dices tú, pues, ¿quién soy yo? Es lo explico, entre más alto te creas, la caída duele más. Entre más te consideres, nadie, no te va a doler caer. ¿Sí se entiende la diferencia? La humildad es producto del amor. Es decir, la humildad es como el aceite que lubrica y todas las fricciones que podamos tener no nos dañan. Porque va a haber fricciones. Acuérdate que una iglesia no es una congregación de personas perfectas, sino es como un hospital de gente que somos tremendamente pecadores, que apenas estamos en el proceso. Por eso tenemos que ser compasivos con los hermanos, porque están creciendo. Hay que darles chance. Pero si yo me desespero, ¿dónde está mi compasión y mi bondad, mi paciencia y todo lo demás? El antídoto contra el orgullo es la humildad. ¿Sí? Dice Efesios, dice con toda, o sea, no poquito humildad en tu vida, con toda humildad y mansedumbre, soportémonos. ¿Cómo voy a soportar a mis hermanos? Con humildad. ¿Esa humildad de dónde viene? Del amor. Y es el típico. Fíjate, lo que vimos ahorita tiene que ver con la unidad. Por eso las iglesias batallan con la unidad, porque no se soportan. ¿Y por qué no se soportan? Porque falta humildad. Dice Filipenses, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a los demás como. Es decir, ¿cómo puedo ver yo a los demás arriba de mí? Pues con humildad. Pero si soy orgulloso, no voy a ver, no. Eso se enseña en el mundo.
En el mundo no te enseñan la humildad, todo lo contrario. Desde chiquitos le quitan el juguete, no te dejes, pégale, te quita el juguete. ¿No? Todavía en una iglesia, me acuerdo, hace muchos años, me senté en la segunda línea, toda mi familia, entonces era una familia que siempre se sentaba ahí, pues le gané. Y ellos se sienta atrás de mí y se empiezan a quejar, y no soy lo que se están quejando. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que un hermano de la iglesia se esté quejando porque gané su lugar? Porque no hay nada de humildad. No hay nada de humildad ahí, es increíble, ¿no? Por ejemplo, tú quieres ser bendecido por Dios. Fíjate, no me estoy viendo carismático, cuidado con eso. Tú quieres ser bendecido por Dios. O sea, tú quieres recibir más gracia. Mira lo que dice Pedro. Dice, estar sujetos. Ahí está, someterse. Esas personas que batallan para someterse al liderazgo de los hermanos es porque tienen mucho problema con el orgullo. No hay humildad en su vida. Dice, revestidos de humildad. Ahí está. Lo mismo Pedro que Pablo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú quieres bendición en tu vida? Humíllate. Y luego mira lo que dice el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera aquí. ¿Tienes la prueba? Humíllate. Y Dios te va a exaltar después, cuando fuere tiempo. Ok, rápido, vamos. Vamos con la penúltima ya para terminar. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Se parece mucho a compasión y a bondad, pero es aquella virtud que busca evitar cosas que disgusten o afecten a mis hermanos. ¿Sí? Digamos que es lo opuesto a la dureza, a la necedad. ¿Sí? Es una persona mansa que tiene la capacidad de soportar los pecados de los demás. No le afectan tanto porque es mansa. Aquella que es dura se molesta inmediatamente. Debido a que esa persona es mansa, tiene la capacidad de soportar a los demás, no encubrirlos, no es lo mismo. ¿Sí? Mansedumbre es como ausencia de las fuertes pasiones. Antes de ser cristiano, ¿verdad? Ahora, mucho cuidado con confundir mansedumbre con carácter tímido y cobarde. ¿Se entendió? Porque hay gente que es tímida y eso no es manso. Eso no es una virtud, es un defecto de carácter. O alguien que encubre muy bien y es cobarde y hace pasar como alguien manso. No es lo mismo. ¿Sí? Hay personas con las que he estado y le digo, ok, tú coméntalo, tú dile. No me animo. Y me han dicho, es que es muy prudente. No es prudente, es cobarde esa persona. A veces confunden hasta la prudencia con la cobardía o mansedumbre. No es lo mismo. ¿Sí? Un carácter apacible y tranquilo es manso, no débil y pusilánime. Es cobarde. Las personas mansas son más difíciles de caer en la tristeza profunda. Fíjate. Esos que somos muy emocionales y podemos caer a la depresión. Las personas mansas son más difíciles de caer en la tristeza profunda. ¿Por qué? Que hoy se conoce como depresión, debido a que sus pasiones y emociones están controladas, porque es apacible, es tranquila esta persona, están bajo control. En cambio, esa que las emociones la manejan, las buenas y las malas, cuando son malas, son las que te llevan a esa tristeza profunda, porque te falta mansedumbre. Vaya. ¿Sí? Dos ejemplos grandes de mansedumbre. Famosísimo el pasaje. ¿Qué dice Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Qué voy a aprender de él? Pues que soy manso y humilde. Está ligado. Yo no puedo ser manso sin ser humilde. Está ligado. Yo tengo que imitar a Cristo. Si Cristo, que es el Dios creador, puede ser manso, lo puedo hacer yo también. Si las personas fuéramos más mansas y más humildes, batallaríamos menos con el yugo. El yugo es la obediencia. ¿Te acuerdas qué pasó con Moisés? Moisés, dice la Escritura, que era el hombre más manso del mundo. Tremendo, ¿verdad? Y aquí número 12 lo puse así. Dice,
Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Qué tremendo. Acuérdate que él estuvo muchísimos años tolerando un pueblo rebelde y necio. Sus propios hermanos se le voltearon, Miriam y Aarón, y le echaron mentiras. Entonces Dios trajo juicio contra ellos y él intercede por ellos. ¿Por qué? Porque era manso. Porque él pudo decir, qué bueno que lo castigaste, le echaron leña. No, intercedió por ellos para que le quitara la lepra a Miriam, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque era manso, muy manso. El último, paciencia. ¿Qué es paciencia? En griego es como autocontrol. Es aquel que responde de una manera inalterable a una provocación. Mira, en la Biblia hay dos palabras para describir la paciencia. Uno, cuando las situaciones son difíciles, y otra, cuando las personas son malas contigo. Aquí trata de hablar de eso. Cuando las personas no son buenas contigo, dice, ten esta paciencia. Y la palabra griega se llama longanimidad, que quiere decir un largo ánimo. O sea, que mantengas ese ánimo por mucho tiempo. No importa que te estén atacando los hermanos, las personas, que te estén humillando y ofendiendo. Hay que tener paciencia, soportar la provocación, las ofensas, no caer nunca en la desesperación. Los insultos, agravios no producen la amargura e ira. La paciencia es lo opuesto al resentimiento y al deseo de venganza. Tú vas a detectar en tu corazón. Cuando eres humillado, ¿qué pasa aquí? Inmediatamente piensas, pero vas a ver, yo después me la cobro. Esa persona no tiene paciencia. Puede simular, que es diferente. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí es donde tú vas a detectar todo. La paciencia capacita al cristiano para no irritarse en la más mínima provocación ni desanimarse a la mínima decepción. La paciencia no la puedes desarrollar si no tienes humildad, porque te va a llevar a desesperar. ¿Sí? Acuérdate, todas estas forman una cadena continua. De hecho, están ligadas unas con otras. Por ejemplo, en Gálatas, fíjate cómo está. El fruto del Espíritu Santo. No dice los frutos, dice el fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. 3 están mencionados de lo que menciona ahorita, en el fruto del Espíritu. Colosenses 1:9 la vuelve a mencionar. Santiago, mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Sí? Es decir, fíjate todo lo que sufrieron y vivieron los profetas, emular la paciencia que tuvieron. Job, ¿qué pasó con Job? Yo creo que nadie hemos sufrido como sufrió Job, y Job no perdió la paciencia. Para terminar, dice David Burke, en realidad el no manifestar estas características es poner en tela de juicio la autenticidad de tu nueva vida. Es decir, que si yo no muestro estas 5 virtudes en mi caminar, si ustedes dicen, el hermano Antonio, para nada le veo nada de bondad y humildad, ¿sabes qué? Duda de mi salvación. Posiblemente no soy cristiano. Estas características no son opcionales, sino son una parte intrínseca del fruto del Espíritu Santo. Si una iglesia no se caracteriza por estas virtudes, da a entender que contiene más cizaña que trigo. Hemos dicho que hay iglesias gordas, ¿no? ¿Qué decimos con gordas? Que pueden tener 1000 miembros, no quiere decir que tengan 1000 cristianos. A lo mejor la mayoría no son creyentes, por eso llaman iglesias gordas, no en el sentido ofensivo de las personas, ¿no? Cuidado. La iglesia de Cristo tiene que ser para los miembros un oasis de paz y amor, de aceptación mutua, de generosidad de espíritu en medio de un mundo turbulento y violento. ¿Qué pasa? Pablo metió estos versículos porque en los versículos que sigue dice,
sabes que la única manera en que lo soportemos y nos llevemos bien es con estas 5 virtudes. En la medida que no te las pongas, vas a tener un montón de problemas con los hermanos. No vamos a estar peleando. Va a haber fricciones entre nosotros. Así pues, tomemos la determinación, por la gracia de Dios, de que cada mañana levantarnos y vestirnos antes de salir de casa, nos vistamos de estas 5 virtudes. Y que el Señor habla de nuestro corazón. Amén.